Bueno, entonces, como les iba diciendo, vamos a tratar el tema de unos señores que se llaman resistores. Entonces, aquí nosotros vamos a hablar de dos cosas. De la parte de qué es un resistor y qué es una resistencia, ¿sí? ¿Qué es un resistor y qué es una resistencia? Que son dos conceptos muy diferentes. Resistencia es la parte no tangible, lo que yo no puedo tocar. Y resistor es la parte tangible. Bueno, entonces, el resistor, la resistencia eléctrica es la oposición al paso de electrones, como ya hemos visto en otros conceptos. La resistencia eléctrica es la oposición al paso de los electrones, ¿sí? Entonces, según el concepto que tengo aquí en el tablero, se denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. ¿Ahí es conducto? No, es conductor. Conductor eléctrico. Entonces ya sabemos que tenemos conductores, aislantes, semiconductores, ¿cierto? Entonces, si el conductor eléctrico es un buen conductor, va a tener una resistencia muy bajita y la corriente va a poder ir pasando, ¿cierto? Esto es gracias al señor George Ohm, que descubrió en su momento eh, esta ley, la ley de Ohm, y dentro de la ley de Ohm, él hablaba de esta señora que tenemos aquí, acá, que es la resistencia eléctrica, ¿cierto? Esta señora hace resistencia, ella hace resistencia. Hasta ahí estamos claros, ¿sí? Sí, señor. Bueno, listo. Acá. Entonces, el resistor es el elemento físico, lo que yo cojo para conectar. El elemento físico se llama resistor, mientras que la resistencia es lo que hace ese elemento físico, que es oponerse al paso de la corriente eléctrica. Bueno, les pido el favor que todo lo que me van a decir me lo digan por este medio, porque es que me están haciendo por WhatsApp y no tengo cómo mirarlo. Ahora, si están escribiendo al grupo, pues le pido por favor a alguien que me haga como de relator lo que están diciendo, porque yo no puedo terminar la clase para como mirar los mensajes. Hay que hacerlo así para darle seriedad a esto. Entonces, el resistor, el resistor que nosotros vemos aquí arriba, este señor que está acá, él lo que hace es resistencia. Nosotros en la parte eléctrica y electrónica trabajamos con dos normas, la SIN y la DIN. Ya les voy a hablar mucho más adelante en la clase que nos enfoquemos simplemente en estas normas. Entonces, por eso nosotros tenemos aquí los dos tipos de símbolos que podemos adoptar, ¿cierto? Entonces, la norma ISE, que la tenemos acá, allá al fondo, un momentico que llegó uno de sus compañeros, vamos a darle entrada, llegaron varios. Bueno, entonces estábamos hablando del resistor, que el resistor es el elemento físico, el tangible, el que yo cojo para conectar. Y este resistor, ¿qué es lo que hace? Pues resistencia. La resistencia, entonces, como lo podemos nosotros apreciar aquí, él tiene dos formas de simbología, la norma ISE y la norma NEMA, que es la que tenemos acá. Una es americana y la otra es europea. Una es la compilación de todas las normas, uno simplemente es una norma única, ya les decía que más adelante les voy a decir cómo. Al fondo yo puedo
yo puedo dibujar la resistencia allá al fondo, como lo podemos ver, como un rectángulo, ¿cierto? Es válido. O la puedo hacer como lo hacemos aquí con la norma americana, 3 picos hacia arriba y 3 picos hacia abajo. Mira, aquí lo podemos apreciar. Ojo, porque es que muchos lo que hacen aquí, simplemente cogen y hacen una mano de crestas ahí, y ojo, parece la cresta de un gallo, pero no va a ser una resistencia eléctrica. En cambio aquí, si está, vea, aquí sería 1, 2, 3 picos abajo, 1, 2 y 3 picos arriba. Ojo con eso, porque si ustedes me dibujan otras cosas, no se los va a recibir bien y no les va a calificar como tiene que ser, porque me están dibujando una cosa. Por ejemplo, hay unos que hacen uno arriba, abajo, arriba y sale. Eso es un fusible, no es una resistencia. Entonces, para eso es la parte de la simbología. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Bueno. Sí, señor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, yo lo de la simbología no lo entendí muy bien, qué pena. Listo. Nosotros tenemos dos normas. La norma IEC, ¿cierto? Que es la que tenemos ahí, sistema IEC, que es el que está allá al fondo. Allá al fondo está donde está el rectangulito. Ya me corro. Ahí. Entonces, esta norma que tengo acá se llama la norma IEC. Mira, aquí está, norma IEC. Es una forma de yo hacer simbología, de yo dibujarlas en el cuaderno, en mis planos o en mis esquemas. Entonces, esa simbología yo la puedo hacer como está aquí, de esta forma rectangular, ¿cierto? Como está acá. O también yo la puedo hacer como está aquí. A ver, me ubico acá, aquí atrás. Como está acá, yo la puedo hacer de esta forma. Miren, de esta forma que está acá. Entonces, la puedo hacer así como en forma de un serrucho. Tiene un, dos, tres picos hacia arriba y un, dos, tres picos hacia abajo. No la puedo dibujar de otra manera porque entonces no va a simbolizar lo que es una resistencia. Entonces, ojo con eso. Por eso les presento yo a ustedes los dos símbolos. El que está aquí o el que está a mi derecha o el que está a mi izquierda. Yo como los dibuje significa lo mismo, ¿sí? Como yo los dibuje va a significar lo mismo. Entonces, pero o yo toda la simbología la hago en la norma IEC o toda la simbología la hago con norma NEMA. ¿Sí o sí? ¿Quedó más claro? Sí, Bueno, profe, quedó más claro. Gracias. entonces vamos a hablar ahora de la simbología como general de los resistores. Entonces, el símbolo del resistor es el omega en la letra griega omega. Omega, que es el que tenemos ahí. Pero ahí no se va a llamar omega. Ahí se va a llamar ohmio, ohmio. Entonces, las resistencias se miden en ohmio. ¿En qué se miden las resistencias? En ohmio. No escuché el coro. ¿En qué se mide la resistencia? En nombre. Enomio. Eso. Enomio. Eso, que retumben los parlantes de acá. Tengo los parlantes más bacanos para fiesta, me da. Entonces, que se escuche por lo menos la voz de ustedes. Entonces, el ohmio, espérate que llegó un compañero de ustedes acá. Vamos a darle la entrada. Listo. Y listo acá. Listo. El ohmio. Entonces, muchachos, el ohmio. Ejemplo, 5 ohmios, 10 ohmios, 12 ohmios. ¿Sí? Bueno. Ahora sí, entonces venimos nosotros a lo que es la definición de los resistores. Entonces, se denomina resistor
al componente eléctrico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito. La resistencia entre dos puntos de un circuito. Entonces, ojo con eso. El resistor es el elemento físico. Ve, no traje uno aquí. Ahora traigo uno para que estemos mirando el resistor, pero al igual, aquí lo tenemos. Este señor, vea, este es el resistor con que nosotros vamos a trabajar. El elemento físico. Entonces, ¿cuál es la resistencia? ¿Quién me dice? Muévelo, muévelo rápido. Es la parte no tangible, profe. Eso. ¿Qué es la La oposición al resistencia? paso de los Es la electrones. oposición al paso de la corriente. ¿Qué es el resistor? El elemento que contiene la resistencia. Muy bien. ¿Qué le pasó a esto? Bueno, veamos acá el símbolo. Y aquí tenemos entonces los diferentes tipos de resistores y cómo están todas sus presentaciones, como lo podemos apreciar aquí. Ahí están todos los tipos de resistores, ¿sí? Venga, yo cuadro un poquitico más esta imagen aquí para que se pueda apreciar más. Vamos a subirla acá. Ahí fue. Listo. Entonces, aquí nosotros tenemos los diferentes tipos de resistores, los diferentes tipos de resistores que vamos nosotros como a utilizar en la electrónica. Entonces, tenemos estos pequeños azulitos que son utilizados para la parte de comunicación y pequeñas potencias. Estos de aquí son para ya muy altas potencias, ¿cierto? Por ejemplo, 5 amperios, 10 amperios. En cambio, estos de aquí máximo podrán estar a 1 amperio, 2 amperios, dependiendo de la potencia que ellas tienen. Entre más grosor sean estas resistencias, más potencia van a tener, mucha más corriente va a controlar. ¿Sí o sí? Bueno, vamos a trabajar con un tipo de resistores. Vamos a trabajar con un tipo de resistores que es el que está acá. Este tipo, este señor que está acá. Este resistor es con el que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Este tipo de resistor. Nosotros lo vamos a utilizar mucho desde ahora hasta que se pensionen o se les olvide ya por vejez la electrónica, ¿sí? Entonces, este señor es muy utilizado para hacer lo que son divisores de voltaje, para proteger, por ejemplo, la base de un transistor, para proteger, por ejemplo, la base de los transistores de potencia, para proteger, por ejemplo, la parte de una fuente regulada, para todos los elementos o electrodomésticos de nuestra casa tienen resistencia interna. Por eso es que no se queman. Por ejemplo, las lámparas. Las lámparas, a medida que ellas van funcionando, esa resistencia se va desgastando. Por eso es que de un momento a otro se quemó la lámpara, ¿cierto? Porque su resistencia interna se desgasta. Su celular tiene una resistencia interna, por eso es que al yo conectarle la pila no se quema, ¿sí? Y todos los elementos eléctricos para poder que trabajen deben de tener una resistencia eléctrica. Entonces estas resistencias son fabricadas de carbón, otras son enrolladas. Inicialmente estas señoras las hicieron, les colocaban el numerito aquí encima, pero resulta que con el tiempo ese valor se borraba, ese número se borraba. Y en el momento que yo fuese a hacer un cambio, pues era muy difícil. Entonces, por eso les colocaron estas franjitas de colores, que son muy difíciles de borrar.
¿En qué momento se pueden borrar estas franjitas? ¿Quién me dice? Quiero escuchar la voz femenina del grupo. Lo que crea, no hay problema. Tranquila que todas las opiniones aquí son importantes. Listo, Germán. Cuando se quema. Cuando se quema. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, que alguien dice que tiene... Buenas noches, profesor. Llevo 10 minutos intentando ingresar. ¿Me podría aceptar, por favor? Entonces, listo. Lo que pasa es que si no escriben al grupo, muchachos, que alguien esté pendiente. Muy tenaz, muy duro. Perfecto. Listo, seguimos. Acá y acá. Entonces, cuando se quema y se fogonea, ¿cierto? ¿Cuándo más? ¿Cuándo creen, pues, ustedes que podía pasar? A ver, dentro de sus conclusiones. Pues les comento, muchachos, que hay unos electrónicos cuya ética, pues, no se las enseñaron desde sus casas los valores, la honestidad, y cuando ellos hacen un arreglo como para hacerse muy necesarios, le echan lija. Entonces borran el valor de la resistencia. Pero conmigo, la ventaja es que les voy a enseñar cómo detectar ese valor de la resistencia así esté lijada. O sea que con nosotros no va esto. Seguimos acá. Bueno. La resistencia, entonces, como ustedes pueden apreciar acá, está hecho de diferentes elementos. Yo ahora les voy a compartir estas diapositivas para que ustedes hagan su resumen, para que hagan ustedes el resumen pertinente. Entonces, aquí están las terminales de conexión, por favor. No son paticas, no. Terminales de conexión, esta parte, la de carbón, donde está la parte pues que controla la corriente, y la parte exterior, dependiendo de la resistencia, asimisma es cubierta para poder impregnar las diferentes banditas y que pueda trabajar. Y esto va ligado a un código de colores. Entonces, este código de colores es el que nosotros vamos a trabajar hoy, el código de color. Entonces, mira que aquí tenemos desde negro, pasando por café, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris, bueno, blanco, dorado y sin color. Este cuadrito ustedes se lo deben de aprender. Ojo, pasa como cuando ustedes les preguntan, venga, ¿usted sabe leer? Sí, dígame las vocales. Ah, no, esa no la sé. Entonces, haga de cuenta que estas son las vocales. ¿Para qué? Cuando yo me encuentre con un elemento de esos, yo pueda saber cuál es el valor teórico. Entonces, por ejemplo, al negro le dan el valor de 0. Voy a pararme aquí para poder explicar. Entonces, al negro le dan el valor de 0, 0. Con que se aprendan de aquí para acá, con eso trabajan. Y las tolerancias, que son las que están acá. Y estas tolerancias, si se aprenden esas tolerancias, ya listo, quedó listo. Y el funcionamiento de esto es fácil, sencillito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a copiar las diapositivas al grupo como imagen, van a hacer el resumen y cuando terminen de escribir este cuadrito, bien bonito, en su cuaderno, acuérdense que yo les pedí colores, que no los colores de su hermanito, ni de los hijos, ni nada de eso, sino lo suyo. Entonces vamos a hacer un cuadrito bien bonito. Solamente van a ser, muchachos, van a ser
esta columna que está acá y esta columna que está acá, nomás. Y van a escribir nomás los porcentajes del dorado. ¿Por qué? Son las resistencias más comerciales que nosotros podemos tener. ¿Estamos casos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ojo, los que están por datos, pues ya se pueden desconectar de la llamada. Los que están por Wi-Fi, pues pueden quedar ahí en la llamada. Y cuando terminen por el WhatsApp, me escriben, Leider Gaitán ya terminó. Cada uno para seguir la clase y hacer y explicarle la siguiente parte. ¿Me hago entender? Sí, señor. Voy a parar la grabación. Voy a parar la grabación para que no quede tan larga y cuando reiniciemos la reunión, vuelvo y reinicio la grabación. ¿Entendido? Sí, señor. Sí, señor, entendido. Listo, pues ya les voy a compartir lo otro. Cualquier cosa por el WhatsApp del grupo, están preguntando. Entonces voy a detener la grabación. Y ahorita la compartimos. Detener